Buenas noches, abogado. Mi nombre es Jessica Mireya Chicaiza Delgado, estudiante de Derecho de segundo nivel de la Universidad Técnica de Manabí. En esta exposición me toca hablar del caso Marbury versus Madison como base para el control constitucional y analizar los modelos de control constitucional. Marbury versus Madison es probablemente el caso más famoso del constitucionalismo moderno. Todos los manuales de derecho constitucional de los Estados Unidos comienzan con su exposición para explicar el significado de la Constitución de ese país. Pero el interés del caso va más allá del constitucionalismo norteamericano y se instala en la discusión sobre el lugar que debemos dar a la Constitución dentro del sistema jurídico. En realidad, el caso Marbury no se refiere, como podría parecer, a una cuestión de derechos fundamentales, sino más bien a una de las posibles vías para garantizar, para hacer efectiva la Constitución. Es decir, Marbury trata de un asunto de teoría general de la Constitución, la supremacía constitucional y de teoría de derecho procesal constitucional, el papel de los jueces ante las leyes inconstitucionales. Para comprender el sentido de la sentencia Marbury, conviene tener presente el contexto histórico y político en el que fallo se produce y los múltiples factores que conducen hacia una decisión de tanta trascendencia con la anteriormente comentado. Son claros los diversos aportes que se derivan de esta sentencia. Es claro que el primero de ellos fue que en casos similares como el de Marbury versus Madison, la Corte no solo logró consolidar la importancia y el lugar de la Constitución, sino que afianzó su legitimidad y poder, razón por la que es precisamente este caso el más representativo que existe en la materia en los Estados Unidos y que a la fecha es utilizado en el adoctrinamiento de las universidades de este país. Como parte básica del plan de estudios de las escuelas de derecho, en segundo lugar, y como aspecto muy importante en la historia que existe alrededor del constitucionalismo, principalmente esta sería la primera vez que de manera efectiva se somete al poder político y es precisamente a una ley de Congreso, la que reduce a la Constitución. En ese sentido, es importante comprender que este valor auténticamente jurídico de la Constitución, en un tema novedoso en países como el nuestro, que el asunto resulta aún más innovador, cuando se trata de la aplicación efectiva de la Constitución por parte de los jueces de los distintos órganos jurisdiccionales, cuyo poder fue considerado como incapaz de imponerse al poder político. Por último, creemos que vale la pena distinguir y acentuar que un fallo trascendental como lo es el caso Marbury versus Madison sucede gracias a la agudeza y perspicacia del conocido juez John Marshall. Asimismo, logra exponer sobradamente que sin importar el caso de que se trate, cuando la labor de un juez se reviste de grandeza, puede surgir decisiones que logran mantenerse en el tiempo y sobre todo favorecerán a la evolución jurídica de las sociedades actuales. El primer antecedente contextual que debemos analizar para entender el sentido de la sentencia Marbury tiene que ver con su gran protagonista John Marshall, presidente en ese entonces de la Corte Suprema de los Estados Unidos y considerado de forma unánime por la doctrina constitucional norteamericana como el mejor juez que la Corte ha tenido en toda su historia. Marshall había nacido en 1755 y era el mayor de una familia de 15 hijos. Su familia era una de las principales de Fauquier County en el estado de Virginia, junto a su padre Marshall. Desarrolló durante su adolescencia y juventud tareas en las grandes plantaciones familiares. Años antes de llegar a la Corte Marshall, fue elegido por el presidente George Washington como delegado especial de los Estados Unidos para negociar un tratado de amistad
con Francia, que para 1797 estaba en guerra con Inglaterra, circunstancia que quería ser aprovechada por Washington. En París, Marshall y sus acompañantes tuvieron que enfrentar un episodio de gruesa corrupción gubernamental a cargo de quien era ministro de Relaciones Exteriores, Talleyrand. A su regreso de Francia, Marshall tuvo un buen recibimiento, ya que la opinión pública que se ha enterado de que él y los demás representantes americanos resistieron las presiones del gobierno francés para aceptar un tratado de amistad que conlleva el pago de comisiones ocultas para el ministro Talleyrand y sus secuaces. Es posible que los meses que pasó en París hayan sido de gran provecho para Marshall. Su camino a la Suprema Corte se comienza a preparar en diciembre del año de 1800, cuando el tercer presidente de la Corte, Oliver Ellsworth, renuncia al cargo. Un dato que quizá curioso es que Marshall desempeñó durante un mes el cargo de presidente de la Corte y de secretario de Estado simultáneamente. La renuncia a la secretaria del Estado que dedicarse de tiempo completo a la Corte ocurre cuando el nuevo presidente, Thomas Jefferson, toma posesión de su cargo el 4 de marzo de 1801. La relación entre Jefferson y Marshall estuvo marcada durante muchos años por una gran rivalidad, posiblemente derivada del enorme talento de ambos y de su sentido de trascendencia histórica, lo que los hacía enfrentarse en repetidas ocasiones. Un dato que ha llamado la atención de varios historiadores es que Marshall, en la primera sesión de la Corte a la que acude como presidente, se viste con una toga completamente negra, mientras que sus colegas utilizan modelos copiados de los jueces ingleses, que incorporaban diversos colores. A partir de la segunda sesión, todos sus compañeros lo imitaron y desde entonces la toga negra no ha dejado de usarse en la sala de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Muchos países, sobra decirlo, siguieron con el tiempo su ejemplo. La sentencia Marbury ha sido objeto de centenares, si no es que miles de estudios, comentarios y críticas. Los analistas se han centrado en su fin de cuestiones abarcando desde el papel político del propio Marshall o sobre las consistencias de los argumentos de la sentencia. Desde luego, a Marshall se le puede criticar que en alguna medida fue él el responsable de que el caso llegara a corte, ya que para cuando se hicieron los nombramientos de los jueces, entre ellos Marbury, Marshall era el secretario del Estado, y en ese carácter debía haber sellado los nombramientos para luego enviarlos a sus destinatarios en Newark. Rotunda sugieren que mismo podía haber sido citado como testigo en el caso. Pese a su cercanía con los hechos, nunca se excusó de conocer del juicio y de ejercer sus atribuciones jurisdiccionales. Una crítica de orden más general, pero animada por la enemistad política, fue lo que hizo Jefferson. Una vez conocido el fallo para Jefferson, la sentencia Marbury convirtió la Constitución en un objeto de caras en las manos de los jueces, al que pueden dar cualquier forma que quieran en los años posteriores a 1803. La técnica de lo judicial review se fue extendiendo e incluso puliendo. Marshall pudo precisar algunos conceptos importantes en la sentencia del caso. M.C. McCulloch versus Maryland de 1819. Particularmente en esa sentencia se encuentra la idea de la interpretación constitucional que realiza la Corte. Obliga a todos los poderes públicos, tanto federales como locales. Pese a que es menos conocida, los expertos juzgan que la sentencia de Max Collins es la más grande de todos, lo que más dictó Marshall y la de más alto nivel argumentativo. Muchas gracias, abogado. Este es todo de mi exposición sobre el caso Marbury.